con un contacto muy estrecho con las con las delegaciones políticas. Desgraciadamente el cambio de administración que nos tocó justamente en ese momento en que ya estábamos trabajando muy enrolados con las 16 delegaciones, hizo que se viniera abajo el proyecto. Ya con estas delegaciones ya habíamos hecho un instrumento para hacer la encuesta. La negativa, porque hay que hablar en el proceso de investigación, que es algo que quiero que tanto nuestros invitados que están aquí, que nos honran con su presencia hoy, como a nuestros compañeros, sociólogos y de otras disciplinas, quiero que sepan que el proceso de investigación directo es un proceso muy difícil de realizar. Y a nosotros se nos cerraron muchas veces las puertas ya con el instrumento realizado. La Secretaría de Educación Pública nos cerró definitivamente las puertas para poder hacer la investigación en las escuelas. Las delegaciones políticas nos cerraron las puertas para hacer las investigaciones en las diferentes delegaciones, porque era una investigación súper ambiciosa. Y UNICEF, tuvimos una seria dificultad con UNICEF. Ahora entendemos pues que son cuestiones muy políticas, ¿no? Y eso lo digo en el libro, porque hay que decir las cosas tal como son. Por lo menos aquí en Sociología decimos las cosas como son, y tenemos poco tiento político en ese sentido. Y bueno, finalmente trabajamos solos, ¿no? Sin la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, solamente con Dolores, que además ya no estaba trabajando ahí, y con el equipo de trabajo, ¿no? Hubo 2 investigaciones más que se pudieron incorporar al libro por razones de carga de trabajo, tanto de Alicia Vargas, de una organización civil que trabaja con niños migrantes otomíes que van a la escuela en la colonia Roma, que es un proyecto interesantísimo. Me enojé mucho con ella porque no me entregó el trabajo finalmente para integrarlo, pero es una experiencia maravillosa. Y el de Ingrid Alonso, nuestra compañera, que también por problemas de compromisos de ella tampoco nos pudo entregar finalmente un artículo sobre el trabajo de niños en el campo, que es también otro mundo. Y finalmente terminamos haciendo esta investigación en 4 delegaciones de la Ciudad de México y en 14 escuelas, con un total de 700 casos muy detectados. Y uno de los problemas sino de los descubrimientos que hicimos fue que hay un desconocimiento sobre el concepto de trabajo infantil. Nadie sabe qué es trabajo infantil. Cuando llegamos a las escuelas a hablar con los directores, nos decían: mis niños no trabajan. Y le decíamos, bueno, teníamos que convencerlo que nos dejara hacer el primer filtro del cuestionario. Y cuando regresábamos con los resultados, porque ellos lo aplicaban, es decir, fuimos lo más respetuosos con la protección que deben tener los niños al interior de las escuelas. En otras nos dijeron: entren y ustedes apliquen los cuestionarios. Pero estos profesores nos decían, se sorprendían mucho con los resultados del primer cuestionario, cuando descubrían que los niños sí trabajaban. Y dentro del seminario permanente que tuvimos durante la investigación, algunos de mis becarios, porque tengo que darle las gracias también a todos mis becarios que se formaron como investigadores, ¿no? Luchando todos los días. A veces algunos de ellos llegaban prácticamente quebrados a la coordinación, llorando incluso, porque no se encontraban con casos nada más de trabajo, sino de abuso sexual y de violencia hacia los niños, tema que no manejamos en esta investigación, pero que he trabajado durante mucho tiempo. Y ellos empezaron a conocer esa realidad de la infancia en el Distrito Federal. Mis alumnos muy jóvenes, muy descontextualizados, como casi son todos los estudiantes de la facultad, porque están muy metidos en sus estudios, en sus materias, pero tenemos poco acercamiento a esa realidad. Y cuando ellas se acercaron, les resultó un choque muy emocional, muy fuerte, que lo fueron superando y fueron enterándose de que esa es la investigación, poco podemos hacer, simplemente presentar el panorama de la realidad.
y los directores de las escuelas también fue para ellos una sorpresa entender que sus niños también hacen trabajo. Y dentro del seminario algunos de los becarios me decían, yo, así como dijo Alfonso, yo trabajé desde niño, lo mismo el estadístico que nos ayudó en todo este análisis que hicimos, decía, yo también trabajé de niño y podemos decir que todos hemos trabajado. Y me decía, bueno, ¿cuál este muchacho? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo formativo y el trabajo infantil del que usted habla? Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que los niños que trabajan, que son explotados en el trabajo, son aquellos que cruzan esa línea en donde el trabajo es formativo, pero cuando su trabajo excede el tiempo de la formación y les resta el disfrute de todos sus demás derechos, ese niño es explotado laboralmente por sus padres, por sus parientes o por otras personas. Entonces, ahí encontramos una gran variedad de actividades que realizan los niños. Hicimos un catálogo universal que ni UNICEF lo tiene, ni los grandes teóricos del trabajo infantil lo tienen. Creo que es la gran aportación y el descubrimiento que hicimos. Sabemos que hay muchas más actividades, porque no hicimos el trabajo en los puntos de trabajo de los niños, porque esa es la investigación realmente que falta. Pero un dato interesantísimo que fue de la última pregunta del cuestionario es si los niños en esas 4 delegaciones sabían de otros niños en la misma condición que ellos. En las 4 delegaciones, por una fórmula estadística, nos arrojan un total de 500,000 niños en situación de trabajo en estas 4 delegaciones. O sea, supera enormemente el diagnóstico que UNICEF y el mismo DIF nacional hacen. No me quiero imaginar qué cantidad de miles de niños trabajan en la delegación Iztapalapa, que es la más grande, la más conflictiva, que es tan grande que su sistema educativo está descentralizado en la delegación Iztapalapa. Hubiéramos querido hacerla ahí, pero desgraciadamente no tuvimos posibilidad de ello. Además, el tiempo nos come, el proceso de investigación es muy pesado y muy largo. Y como dijo la doctora Gianetti, creo que el resultado más importante de esta investigación, aparte de lo que nos arroja cada una de las preguntas, con todos sus indicadores y sus variables y el cruzamiento de estos, es la metodología que se utilizó. Creo que es una metodología noble que se puede aplicar en otros muchos casos, en las mismas escuelas, para detectar la seriedad del problema. Aparte de que, bueno, tenemos los primeros instrumentos en donde nos revelan el bajo nivel académico que tienen los estudiantes justamente por estas actividades que realizan y por la mala calidad de nuestra educación. Hay muchas cosas que podemos rescatar todavía de aquí, pero yo quisiera darle las gracias muy especialmente a Lourdes, a Monse, a Viri, a Vanessa, que han sido mis brazos derechos